Este fue un mensaje solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Enseguida, Telediario. Bajo supervisión adulta. Muy buenas noches, es un gusto acompañarlos. Soy Mariuxi Mosquera. Hoy les tendremos importante información generada este lunes 10 de diciembre. Mañana el Pleno de la Asamblea Nacional elegirá al nuevo vicepresidente de la República. Se prevé que la persona designada sea posesionada el mismo día. Y este 21 de diciembre finaliza el proceso de inscripciones para las distintas dignidades de cara a las elecciones de marzo de 2019. El Consejo Nacional Electoral registra hasta el momento más de 200 candidaturas. Y hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Las autoridades ecuatorianas consideran necesario crear un plan nacional para fortalecer los derechos de las personas. En lo internacional, en varios puntos de Argentina se registraron manifestaciones en contra de las políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri. Iniciamos con la información. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional debe designar un nuevo vicepresidente. El nombre de Otto Sonnenholzner, quien encabeza la terna, suma consenso entre las diversas bancadas. En el movimiento Suma, que lo lidera el alcalde de Quito, existe ya una postura definida. Efectivamente, hemos hablado al interior del movimiento y hemos decidido apoyar al primero de la terna el día de mañana para la votación del vicepresidente de la República. Ven en Sonnenholzner un joven empresario y profesional como el acompañante ideal del presidente Moreno. Cumple mucho los postulados de nuestro movimiento de Suma. Es una persona joven, profesional. Yo creo que es una de las mejores opciones para que le acompañe el presidente Moreno hasta que se termine su periodo. Mientras que bancadas como la de Integración Nacional se reunirán la tarde de este lunes para definir posiciones. La resolvemos hoy en la tarde, luego de una sesión de bancada, pero mayoritariamente diría yo de que cumpliendo con la expectativa del presidente debería ser el primero de la terna. Quienes hoy se ubican en la oposición al gobierno tampoco parecen tener una decisión orgánica, pese a que hasta la semana pasada aseguraron que se abstendrían a la hora de votar. Yo creo que lo primero que exigiremos es precisamente el debate de si cumplen o no con los requisitos constitucionales y legales para estar en la terna. Durante la jornada de este lunes, personal de protocolo, comunicación y seguridad de la Vicepresidencia de la República hicieron un recorrido por el Palacio Legislativo, pues se tiene previsto que una vez culminada la votación, este martes, el vicepresidente sea posesionado en su cargo. Alexis Moncayo, Telediario. El empresario Otto Sonnenholzner no posee ningún impedimento para asumir la vicepresidencia, así lo informó la ministra del Interior, María Paula Romo. Por su parte, el exministro de Gobierno, Vladimir Álvarez, también ofreció su punto de vista sobre la terna enviada por el Ejecutivo. Enseguida les presentamos un resumen de las declaraciones en el segmento de entrevistas en Primera Impresión. La ministra del Interior, María Paula Romo, mostró los documentos que provee el Ministerio de Trabajo, en donde se señala que ninguno de los integrantes de la terna vicepresidencial tiene impedimento para ejercer este cargo público. Estos son los certificados de que ninguno de los tres nombres de la terna tiene impedimento para ejercer el cargo. En cuanto a quién encabeza la terna, Otto Sonnenholzner explicó cuál sería su relación con una empresa ubicada en un paraíso fiscal. Aparece como parte del directorio de una empresa constituida en Panamá hace 16 años. El directorio no es equivalente a poseer bienes o capitales. A pesar de esto, el nominado habría tomado una decisión al respecto. No era accionista de ninguna de estas compañías, era parte de un directorio. Ha renunciado a pertenecer a ese directorio, pero no tenía acciones. El exministro de Gobierno, Vladimir Álvarez, de su lado considera que el primero de la terna atiende a las necesidades consensuadas de la sociedad y el gobierno. Y entiendo que él conoce la realidad social del país, conoce la realidad política, la estructura del Estado ecuatoriano, y en ese sentido será un apoyo para el presidente de la República. Además, a su criterio, adicionales a las funciones que se le asignen, debería liderar un diálogo sobre la situación de la sociedad actual y la que deseamos. Y plantear
con claridad la metodología para lograr esa concertación nacional tan anhelada por todos. César García, Telediario. Y en este mismo tema, también los representantes de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador respaldan al radiodifusor y economista guayaquileño. Puede tener un rol importante el vicepresidente con respecto a la terna, y el primero de la terna, nosotros ya lo hemos dicho, que en un cargo que estaba pues colmado de oscuridad, ahora el nombre de Otto Sonnenholzer puede ser una luz que venga a iluminar todas esas penumbras en que se encontraba ese cargo. Una persona honesta, pero yo creo que más allá de la honestidad, podría ser un buen complemento para el frente económico y para impulsar las cosas que la economía necesita en este momento. La economía no espera a la política, hay urgencias enormes en la actividad económica. Y en otra información, el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación suprime el carácter punitivo y sancionatorio de la norma. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó con 7 votos a favor el informe para segundo debate. En el informe para segundo debate del proyecto de reformas, la Comisión de Derechos Colectivos concluye que la Supercom, organismo creado durante el gobierno anterior, fue un ente que actuó de manera subjetiva al servicio de ciertos funcionarios públicos. Por eso aseguran que se ratifican en la eliminación del organismo. Desde el comienzo manifestamos la eliminación de la Supercom. La Supercom, durante su corto tiempo de vida, llevó adelante 817 procesos sancionatorios en contra de medios de comunicación, logrando recaudar $500.172 en multas, sanciones que serán parte de una revisión. Y se tiene que evaluar para poder, de acuerdo a normativa, sancionar el tema de repetición al ex intendente de comunicación. El Cordicom se encargará del control, pero no podrá emitir sanciones y se limitará a elaborar informes técnicos que no serán vinculantes. Ha sido eliminado completamente las sanciones administrativas, las punitivas, las económicas. Otra figura que se elimina es la del linchamiento mediático. Aunque yo había propuesto inclusive el tema de la real malicia, es decir, que las personas, hay que garantizar la honra de las personas. Para incentivar políticas que apunten a la autorregulación de los medios, se suprimen los artículos 9 y 10 relacionados con los códigos deontológicos. Todo esto que estamos trabajando es para garantizar derechos de los comunicadores. Con esto, las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación podrían aprobarse en el Pleno de la Asamblea antes de final de año. Alexis Moncayo, Telediario. Y en el tema electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral analizan más de 100 causas pendientes en medio de un proceso electoral vigente. 7 de ellas deben ser resueltas antes del 21 de diciembre. 8 días en funciones cumplieron los 3 jueces electorales que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana. Trabajan contrarreloj. En materia de elecciones no se cuentan solo los días hábiles, sino todos los días, porque determina la ley plazos. Joaquín Viteri, titular del TCE, señala que encontró 132 causas represadas tras varios meses de acefalía. Luego de un sorteo, cada juez analizará cerca de 25 expedientes. Algunas causas estén mal planteadas o estén incompletamente planteadas, se mandarán a ampliar, se mandarán a completar. 7 recursos presentados por organizaciones políticas que no fueron admitidas por el Consejo Nacional Electoral deberán ser resueltas antes de que finalice el periodo de inscripción de candidaturas. Tienen prioridad para que el 21 estén habilitados, para que puedan ellos participar también. Solicitaron, creo que ya en la mayoría de los expedientes de los ciudadanos que habían interpuesto su demanda hacia el Tribunal Contencioso Electoral. Están pendientes también 29 recursos planteados por los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no fueron calificados. Podemos ponerle nosotros fechas al Contencioso Electoral. En una reunión de trabajo acordamos que sea lo más rápido posible. Pero la lista definitiva de 40 postulantes que anunció el Consejo Nacional Electoral podría variar. Y resolver sobre las decisiones administrativas del Consejo Nacional Electoral. O sea, es nuestra competencia. Los vocales electorales esperan las sentencias del Tribunal Contencioso antes de imprimir el material electoral. Debe realizar un sorteo y de acuerdo a eso irán las imágenes de cada uno de
los ciudadanos. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral tienen entre 2 y 5 días para conocer las causas. Podrán pedir información a los sujetos políticos o desarrollar audiencias públicas antes de la sentencia. Valeria Villarroel, Telediario. Y más de 200 candidatos a diferentes dignidades se han inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Los mismos que deben presentar un plan de trabajo que podrá ser elaborado a través de una plataforma tecnológica. Restan 11 días para el fin de las inscripciones de candidatos para las elecciones del 24 de marzo de 2019. Hasta este lunes, 221 postulantes estaban registrados en el organismo. Las provincias con el mayor número de candidaturas inscritas son Cañar con 71, seguida de Guayas con 57, Cotopaxi 46, Napo 14, Azuay 10 y Pichincha 2. Además, 208 organizaciones políticas han realizado los procesos de elecciones primarias, vigiladas por delegados del organismo electoral. A apresurarse, pero hacerlo con responsabilidad, este proceso de primarias, para que los últimos días no se saturen las oficinas, las delegaciones provinciales. Uno de los requisitos que deben cumplir los candidatos es la presentación de un plan de trabajo. De no tener el plan de trabajo, estarían impedidos a inscribir las candidaturas. Por primera vez, el Instituto de la Democracia creó una guía virtual que permite la elaboración del documento. No es obligatorio, no es vinculante, pero creo que es una herramienta de mucho apoyo y muy útil para las organizaciones políticas. Presentar un plan de trabajo que esté armonizado con la política nacional y la política internacional. También tengan un componente de participación ciudadana. Sin embargo, los planes presentados no son vinculantes. El Consejo Nacional Electoral no es competente para llevar el seguimiento, sino al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los postulantes a las alcaldías y prefecturas deben presentar un plan de trabajo. Para las demás dignidades puede venir firmado por todos los aspirantes de la organización política. Lamentablemente hemos visto en los discursos ya en campaña electoral, en las tarimas, de que un concejal ofrece obras, puentes, carreteras. Entonces queremos mejorar la calidad de las propuestas. Valeria Villarroel, Telediario. El economista Mauricio Pozo declinó su precandidatura a la alcaldía de Quito. Agradeció al Partido Social Cristiano por el apoyo brindado. Pozo señaló que la capital de los ecuatorianos afronta problemas como la movilidad, transporte, contaminación, basura, corrupción, entre otros. Calificó al municipio de la ciudad como una institución sobredimensionada y obesa con 23 empresas y que ha priorizado el gasto improductivo por sobre la inversión. Cuando yo digo que he declinado mi intención de ser alcalde de Quito, de participar en este proceso, quiere decir que yo no voy a estar presente en este proceso, ni de alcalde, ni de prefecto, ni de ninguna dignidad. Esperemos para ver quiénes son finalmente los que se inscriban, esperemos escuchar cuál es el mensaje de ellos para Quito y ahí decidiré cuál va a ser el respaldo que yo daré. Y si el futuro me depara alguna posibilidad política, pues será considerado en su momento la opción que yo pueda en ese momento seleccionar. Petroecuador y Petroperú suscribieron un nuevo contrato de compra-venta de petróleo. Será un total de 3.960.000 barriles de crudo oriente, los que se van a comercializar de manera directa entre enero y noviembre de 2019. Con este nuevo acuerdo se va a optimizar la logística, se eliminarán condiciones impuestas por intermediarios y se conocerá con certeza el país de destino del crudo ecuatoriano, también transparentando las operaciones y generando beneficio económico mutuo. Representantes de la sociedad civil de Perú, Ecuador, Colombia y la Unión Europea, quienes forman parte de los grupos consultivos sobre el acuerdo multipartes con la Unión Europea, expresaron sus observaciones de lo que hasta el momento ha representado la ejecución de este acuerdo comercial según su visión, tanto en Colombia, Perú y Ecuador. El convenio comercial con el llamado viejo continente ha sido un espejismo que ha beneficiado hasta el momento a unos pocos, en desmedro de la pequeña y mediana empresa, al igual que la clase obrera. De Ecuador, Perú y Colombia. Somos grupos consultivos, damos consejos, opiniones, recomendaciones, pero no son vinculantes, ¿no? Por eso nos gustaría ampliar nuestras competencias realmente para tener más peso y no tener la impresión a veces de hablar en el vacío, ¿no? Por lo menos en la microempresa hay muchos que están quebrando. Eso implica la pérdida de plazas de trabajo,
¿no? En el sector agrícola exportador, especialmente el bananero, hay una persecución tenaz contra los trabajadores. Pero además, entonces observemos un débil crecimiento económico. El año pasado fue como de 1,8%, o sea, esto es una economía no solo mediocre, sino que de verdad en serias dificultades. Nuestras empresas y nuestras pequeñas y medianas empresas están amenazadas, o sea, cada vez hay menos posibilidad de crear empresa. Y precisamente sobre este tema, esta noche nos acompaña David Suárez, sociólogo de la Universidad Central del Ecuador, investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, desde el día de ayer se generó ya toda esta mesa, esta ronda de conversaciones para sobre todo conocer de qué forma se nacen, ¿no? De cómo se crearon, cuáles han sido los principales logros, cuáles han sido las dificultades que se han ido encontrando en el camino. ¿Cuál ha sido el resultado y la evaluación de estos 2 días de agenda? Bueno, nos hemos reunido básicamente los grupos y organizaciones sociales que participamos en los grupos consultivos, que son espacios de monitoreo del acuerdo comercial con la Unión Europea, para hacer un balance de qué ha supuesto el acuerdo comercial para nuestros países, para Perú, Colombia y Ecuador. Y debemos decir que el balance no es muy optimista desde nuestro punto de vista. Digamos, en gran medida estamos concluyendo respecto de advertencias que ya habíamos hecho, respecto de que la política comercial actual, la política comercial que sustentó el acuerdo comercial con la Unión Europea, no es la política más adecuada para nuestros países. Y sobre todo porque también se ha caracterizado por una falta de participación. ¿Eso se ha tratado en este momento un compromiso de reactivar precisamente estos desacuerdos y esta falta de interés de la cual se etiquetaba el acuerdo comercial multipartes? Bueno, creo que la Unión Europea ha generado mecanismos obligatorios sobre el tema de participación. El gran problema es que son mecanismos puramente retóricos, ¿no? Es decir, por ejemplo, está el título 9, ¿no? Que es un título de participación, incluso de evaluación del comercio sostenible, del aporte del comercio en el tema de desarrollo sostenible, pero no tiene, por ejemplo, mecanismos vinculantes. Entonces, ante la ausencia de mecanismos vinculantes, ¿no? Estos títulos muchas veces quedan simplemente como espacios meramente informativos desde la sociedad civil. Ahora, lo que hemos decidido con los grupos consultivos de los distintos países con las organizaciones de la sociedad civil es primero ratificar que necesitamos avanzar a otros elementos de política para el desarrollo y política comercial. Necesitamos pensar desde América Latina, desde Ecuador, otro tipo de acuerdos comerciales, porque los que tenemos no solamente que tienen problemas en la participación, en el desarrollo sostenible, sino que están golpeando, amenazando muchos sectores de la producción, de la economía, y tampoco llegan a cumplir muchos de los presupuestos en los que están basados, como el respeto a los derechos laborales, la prevalencia de derechos humanos por sobre el tema de comercio. Y lo que estamos concluyendo es básicamente que necesitamos hacer un esfuerzo en todas las sociedades civiles de nuestros países para establecer un diálogo no solamente sobre la implementación de los acuerdos de comercio, sino sobre la necesidad de cambiar la política comercial de la Unión Europea y de nuestros países. Y de no trabajarla con realidades distantes, ¿no? Tal vez que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Veíamos en la nota anterior precisamente que uno de los grandes problemas, de los grandes señalamientos ha sido precisamente el que solamente se beneficia a pocos. Sí, sin duda. Si miramos el primer año de implementación del acuerdo en Ecuador, hay apenas 5 sectores que representan el 85% de la oferta exportable. Es decir, la idea de que los acuerdos nos ayudan a diversificar nuestras economías, a complementar, digamos, nuestras economías, finalmente no pasa la prueba de la realidad porque sigue concentrada la oferta exportable en los 5 productos tradicionales: banano, camarones, pesca, flores, cacao, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una política comercial que busque complementarnos, no que busque fortalecer a sectores que ya están fortalecidos de alguna manera y sobre todo que son sectores que concentran enormemente ramos de la economía acá en el país.
hay pocas empresas que controlan cerca del 70%, por ejemplo, del banano, no son más de 5 empresas. Y además esto conlleva a otro tipo de interrogantes, de qué forma se está manejando la transparencia en estas negociaciones. Sí, creo que sobre todo hay que mirar los contrapesos. El problema de estos acuerdos es que realmente son acuerdos que fortalecen a los grupos que ya tienen poder. Me refiero a los actores empresariales, a los convenios políticos también, que ya son actores sin poder. Lo que nosotros decimos es la voz de los ciudadanos, la voz muchas veces de las personas que sufren los efectos de los acuerdos y no sus beneficios, debería estar representada de una manera mucho más cabal en este sentido. Este es el esfuerzo que hemos tomado, por eso hemos decidido nombrar a nuestros representantes al Consejo Consultivo Ecuatoriano, que se conformó en días pasados, y desde allí pues vamos a establecer las políticas necesarias, las propuestas necesarias para seguir planteándonos esto que para nosotros es central. Tal como están los acuerdos, no funcionan para nuestros países, necesitamos repensar el tema comercial. Ahora, se han buscado también alternativas a este acuerdo multipartes, pero también se ha dado en estos días un análisis al TLC. ¿Cuál ha sido ese análisis? Bueno, el resultado, decimos, dista de ser optimista, ¿no? Tenemos el 85% de la oferta exportable concentrada en 5 sectores, los crecimientos de exportaciones no tradicionales no son significativos, no hay una institucionalidad tampoco en el país que permita que los pequeños productores no solamente puedan eventualmente beneficiarse de estos acuerdos, sino que no sufran los efectos. Entonces el balance ya es negativo para la economía del país. Hemos reducido nuestro superávit con la Unión Europea en el 30% en el primer año y se pronostica que este año también va a decrecer en una proporción similar. ¿Cuán importante ahí es la red regional? La activación y la ejecución de la red regional. Bueno, ahí es enormemente importante lograr articular una red de organizaciones de la sociedad civil, la gente que está dentro de los consejos consultivos, pero también una sociedad civil que es crítica. Tenemos que ver el punto de vista de la agricultura familiar sobre estos acuerdos, tenemos que ver el punto de vista de las medianas y pequeñas empresas, de la economía popular y solidaria. Entonces, lograr encontrarnos estos actores en los grupos regionales de la sociedad civil de Perú, de Colombia, de Ecuador, nos permitiría, digamos, de alguna manera hacer una correlación de fuerzas mucho más favorable a los sectores que podrían verse perjudicados por el acuerdo y eventualmente sugerir también a los estados políticas para cambiar la dirección del asunto. El tema de la participación es ese, queremos que sean participaciones decisivas que nos ayuden a reorientar lo que tendría que ser una política comercial verdaderamente basada en el desarrollo, ¿no? Y si no hay voces ciudadanas allí, o si las voces ciudadanas son un adorno, un complemento simplemente para legitimar los acuerdos y no nos permiten una participación protagónica, pensamos que los acuerdos tampoco cambian por tener este capítulo. El tema esencial es ese, cómo logramos reorientar la política en nuestros países e incluso en Ecuador. Estos consejos consultivos tienen una misión enormemente importante que es alertar sobre los impactos que ya se están produciendo. Y determinar las deficiencias también, ¿no? Para poderlas corregir. Exactamente. Alguien que quiera participar, bueno, ya se determinaron estos 2 días de agenda, pero ustedes van a continuar con este trabajo. Ecuador, Perú, Colombia, la Unión Europea, abre la posibilidad de que otros grupos también presenten nuevos estudios, otras ponencias. Sin duda, seguimos juntos. E interrelacionados. Recordemos que el Consejo Consultivo representa a empresarios, a trabajadores y a miembros diversos de la sociedad civil. Tenemos que llegar a consensos, a veces con visiones opuestas, pero creo que si logramos poner por delante los intereses más generales del país, obviamente tenemos la disponibilidad y el Consejo Consultivo en Ecuador tiene la disponibilidad para abrir una participación mucho más amplia de la que ha motivado su estructuración. Tenemos de hecho críticas a lo poco representativo que fue el proceso manejado por los ministerios, por el Consejo de Participación Ciudadana, pero una vez ya tomado cargo la sociedad civil, las organizaciones del Consejo, se ha planteado abrir justamente esto
a todos los ciudadanos, a las organizaciones empresariales, de trabajadores y de sociedad civil que tengan puntos de vista sobre el acuerdo comercial y sobre lo que necesitan nuestros países para vincularse, digamos, a un desarrollo más justo, más equitativo. Muy bien, muchísimas gracias por participar con nosotros y explicarnos un poco más sobre este importante encuentro que se da aquí en la ciudad capital. Después del corte, hoy 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. El Gobierno Nacional está trabajando para poder fortalecer los derechos de las personas. Hoy, la hija de Kerim está muy enferma. Azú, ¿qué fue lo que te pasó? Mamá, me duele. Cariño, dime dónde te duele. Me duele todo el cuerpo. Seinet se entera que Eje está en casa de Lale. ¿Sabes dónde está el padre de tu hijo? Con su ex esposa. Están juntos ahora. No puede ser. Lo vi con mis propios ojos, Seinet. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Haz de tus compras un placer con los diferidos 3, 6 y 12 meses sin intereses de Mega Maxi. Mañana, en Memoria del Futuro, Liwi, un emprendimiento que nos recuerda la importancia de un calzado saludable para el pie. Kini, una bebida carbonatada de jengibre, que además de refrescar, nos brinda beneficios nutricionales. Y Yura, la fabricación de productos biotecnológicos que buscan optimizar la producción orgánica. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Mañana a las 22 horas, por Ecuador TV. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas, por Ecuador TV. Gracias por continuar en Telediario. El Mundo recuerda hoy el Día de los Derechos Humanos y los 70 años de la Declaración Universal de dichos derechos. El canciller de la República, José Valencia, aseguró que la promoción de los derechos del hombre es una de las prioridades de la política exterior del gobierno ecuatoriano. Nuestra acción internacional aboga por un accionar multilateral a favor de la paz, la igualdad de género, la autodeterminación de los pueblos, la libre movilidad y por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la construcción de sociedades justas, inclusivas, pacíficas y sin discriminación. Ecuador ha ratificado las 18 convenciones internacionales fundamentales relativas a derechos humanos, pero desde luego no basta con haberlas ratificado. El reto más grande es velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos y para ello el gobierno del presidente Lenín Moreno proyecta un claro espíritu de apertura, de diálogo, para que los aportes se nutran de la formulación de políticas públicas en materia de derechos humanos. Y las principales preocupaciones de la Defensoría del Pueblo y la nueva Secretaría de Derechos Humanos giran en torno a los pueblos indígenas y la naturaleza, además de la violencia contra las mujeres. La conclusión es la necesidad de crear un plan nacional para derechos humanos. Este 10 de diciembre se presentó la Secretaría de Derechos Humanos, que asume varias de las funciones del Ministerio de Justicia, según el decreto 560 firmado por el presidente de la República. Ernesto Pazmiño, ministro encargado de esta cartera, dio a conocer cuáles serán sus competencias. La protección integral de los derechos humanos será el eje vertebrador de la nueva Secretaría. La erradicación de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y la última es el acceso efectivo
a la justicia. Y con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la defensora del pueblo Gina Benavides hizo público un mapa que muestra 495 tipos de vulneraciones a derechos, especialmente contra la naturaleza, poblaciones indígenas y la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes que está presente en todo el país. A ello se une la situación de embarazos adolescentes, también situaciones de violación o incesto en niñas. Esta situación también ha venido con reportes constantes en las diferentes provincias de niveles de impunidad. Y aún con estos temas pendientes, Benavides reconoce avances en relación al gobierno anterior, los mismos que son valorados también por organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Yo creo que lo que se vive en democracia en Ecuador en la actualidad es una de las pocas buenas noticias que tenemos en América Latina. Pero todavía hay grandes desafíos, pues preocupa que se limiten recursos. Las leyes generan y tienen necesidad de traducirse en políticas públicas. Una política pública sin presupuesto no es política pública. Políticas públicas. Todo el presupuesto estatal tiene que estar elaborado con enfoque de derechos. Además, para avanzar en esta materia, se propone la creación de un plan nacional. Esta es una institucionalidad que lo vamos a construir entre todas y entre todos. Sofía Montoya, Telediario. Mientras colectivos sociales y organizaciones civiles consideran vital una nueva reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, consideran que la normativa debe otorgar más atribuciones a este organismo y ampliar su marco de protección a sectores de la sociedad. Los colectivos sociales reconocen que en Ecuador es necesario fortalecer la promoción de la participación ciudadana en la defensa de derechos y en ese sentido creen que la Defensoría del Pueblo tiene un rol fundamental. Porque actualmente lo que hay es unas atribuciones bastante restrictivas y limitadas, ¿no? Hay simplemente exhortos en relación a hechos comprobables. Marco Pacheco, coordinador zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, indica que diariamente este organismo recepta centenas de denuncias y reclamos de personas que consideran que sus derechos humanos están en riesgo o han sido vulnerados. Por ejemplo, aquí en el Guaya fundamentalmente se ha detectado problemas de acceso a la salud, problemas de acceso y calidad de servicios públicos domiciliarios, agua, luz, teléfono, problemas de asentamientos que han sido desalojados, problemas de contaminación ambiental, problemas de discriminación a poblaciones LGBTI. La Defensoría del Pueblo ha ubicado el asunto de falta de acceso a medicinas, por ejemplo, está identificada también. En este último tema, los reclamos han sido interpuestos por la Red Nacional del Adulto Mayor, que en Ecuador está presente en 8 provincias y la integran cerca de 4.000 personas. Pues no hay medicina, no hay médicos especializados, pues la atención es irregular. Grupos de personas con discapacidad reconocen avances en la promulgación de políticas públicas desde el gobierno para la protección de sus derechos, pero también reclaman la vulneración de los mismos desde la sociedad. No hay medicina de evitar ciencia, un caso, una pastilla bien cara, y tenemos un compañero de epilepsia, todos los medios de las personas de epilepsia, no hay medicina. Son planteamientos que se dan en el marco de la conmemoración del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas. César Eduarte, Telediario. Y el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, insiste en que se levanten las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso tras el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio, posteriormente asesinado. Los familiares de las víctimas rechazan esta solicitud. La solicitud realizada el pasado 6 de diciembre en la audiencia pública de Washington, Estados Unidos, fue ratificada en rueda de prensa este lunes por el procurador Íñigo Salvador, quien considera que las medidas cautelares dictadas por la CIDH en abril de este año no tienen por qué continuar. Dieron sentido desde el momento mismo en que nuestros hermanos, miembros del equipo periodístico del Comercio, fueron asesinados. El Estado más bien espera el informe del equipo de seguimiento especial pedido por el propio Ecuador y cuyo trabajo deberá concluir en las próximas 3 semanas, pues con estas observaciones lo que sí debe es proseguir la investigación de la Fiscalía. El ESE es un mecanismo de apoyo a la investigación, mas no es el órgano competente para realizar la investigación misma. Ecuador mantiene la hipótesis de que el delito del secuestro ocurrió en territorio colombiano, que eso quedó establecido en el trabajo del fiscal Wilson Toainga. Los periodistas fueron conducidos por gente de alias Huacho al otro lado de la frontera
a realizar una entrevista. Pero nada de estas determinaciones de las autoridades del Estado ecuatoriano satisfacen a los familiares de las víctimas, quienes consideran que con esto se quiere dejar estos hechos en impunidad. Por lo tanto, creemos que es un intento más del Estado de deslindarse de la responsabilidad que tiene sobre los hechos. Yadira Aguagallo espera que esto se revea, aunque están seguros que esta no es la última ni la única instancia para esclarecer la muerte de sus familiares. Pero también esperaríamos al menos un poco de lógica y sensibilidad por parte del Estado, porque si no, este es un camino hacia la impunidad. La Defensoría del Pueblo, con su titular Gina Benavides, también ha rechazado lo expuesto por el Estado ecuatoriano, exhortando a que no se permita que esta violación a los derechos humanos quede sin sanción para los responsables. Alex Llanos, Telediario. Y en el marco del Día de los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura presentó el primer borrador del informe efectuado por la Mesa de la Verdad y Justicia en torno a casos de persecución política. 495 jueces y fiscales serán investigados por su presunta participación. El informe preliminar abarca a 247 casos de presunta persecución política que fueron investigados en la Mesa por la Verdad y Justicia. De esa cifra, el 79% ocurrieron en hombres y el 21% en mujeres, destaca el presidente de la Mesa, Paul Jácome. Rafael Correa empieza a utilizar los tipos penales como agresión terrorista, terrorismo organizado, atentado contra la seguridad interior del Estado, entre otros, ¿no? Empieza a ir construyendo ahí Rafael Correa un Estado víctima. Informe que visibiliza un patrón sistemático de persecución desde el Estado, detalla la vocal de la Judicatura, Angélica Porras. Ha tenido coordinación entre las diversas instancias del Estado. Esto no habría sido posible sin la metida de mano en la justicia. Con base en esta información, la Mesa solicitará al Consejo de la Judicatura investigue a 495 jueces y fiscales, quienes presuntamente habrían participado en estas persecuciones. Ahí, en la parte disciplinaria que desarrollará el Consejo de la Judicatura, los funcionarios judiciales, tanto jueces y fiscales, tendrán el respectivo derecho a la defensa. Si de esa investigación previa aparecen indicios de que realmente han cometido ilícitos, como al parecer ocurriría, se inicia ya el trámite disciplinario. Este informe preliminar se entregará a organizaciones de derechos humanos, universidades y víctimas, quienes hasta el 28 de diciembre podrán realizar observaciones. El documento final será presentado la tercera semana de enero. Olga Velasco, Telediario. La muerte del policía Froilán Jiménez será investigada como posible asesinato y ya no como ejecución extrajudicial. El uniformado falleció el pasado 30 de septiembre de 2010, el día de la sublevación policial. Luego de analizar los elementos de convicción recabados a la fecha en el proceso, entre ellos informes periciales de balística, peritajes y versiones, el fiscal José Maldonado reformuló los cargos en el caso de la muerte del policía Froilán Jiménez. Se ha podido determinar que no se trata de una ejecución extrajudicial, sino más bien de un asesinato. Por ello, no es que Fiscalía está ganando tiempo, sino Fiscalía está enmarcando las cosas de una manera legal para que se lleven de manera correctamente jurídica para poder determinar participación de las personas. La jueza Lucía Ceballos acogió el pedido de Fiscalía y extendió la instrucción fiscal 30 días más. En este proceso, 2 militares son investigados, quienes mantendrán la prohibición de salir del país y deben presentarse cada 15 días ante el agente fiscal. Respecto de nuestras defensas, está prácticamente hecho todo. Nosotros hemos demostrado que nuestros defendidos no son los autores del delito. Pero tampoco han proporcionado los nombres y apellidos de quién o cuáles eran sus subalternos que estuvieron o dispusieron que no puedan utilizar estas armas letales. Jiménez falleció el 30 de septiembre de 2010 en los operativos para evacuar del hospital de la policía al expresidente Rafael Correa. El abogado de la familia del uniformado señaló que existen diligencias pendientes que podrían revelar quién estuvo detrás del disparo que terminó con la vida de Jiménez. Se necesita la nómina para poder llegar al autor material que ejecutó a Froilán Jiménez Grande. En base a eso se va a hacer una pericia física, morfológica de la persona que se encuentra en los videos que reposan en la Fiscalía General del Estado. Estamos solicitando algunos elementos de convicción que tienen que llegar. Se pueden de hecho vincular a más personas dentro de estos 30 días. La pena por asesinato es de 22 a 26 años según el artículo 140 del COIP. En este caso se investiga por el numeral 9, cuando la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. Olga Velasco, Telediario.
Las nuevas autoridades de la cúpula militar serán posesionadas luego de la gira internacional del presidente Lenín Moreno. Este lunes, junto al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, el jefe del Comando Conjunto y los comandantes de las 3 ramas de Fuerzas Armadas formaron parte del Minuto Cívico. Es la primera actividad pública de quienes ahora conforman el alto mando de Fuerzas Armadas. El general de división Roque Moreira, jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el general de división Javier Pérez, en su calidad de comandante del Ejército, el contraalmirante Darwin Jarrín, al comando de la Fuerza Naval, y el brigadier general Mauricio Campuzano, al mando de la FAE, serán posicionados formalmente luego de la gira que el presidente Moreno cumple ahora mismo por China y Qatar. Este lunes, las nuevas autoridades militares formaron parte de la ceremonia del Minuto Cívico que se realizó en el Ministerio de Defensa. El titular de esta cartera de Estado, Osvaldo Jarrín, destacó el liderazgo que deben infundir los nuevos comandantes a sus subordinados en el marco del respeto al marco normativo bajo los cuales se rigen las Fuerzas Armadas. Se necesita ética, transparencia, no solamente por convicción personal, por convicción colectiva, sino que la transparencia es la única forma de demostrar el cómo se es individual y colectivamente dentro de la institución militar. Liderazgo que vendrá de la mano de una férrea disciplina. Pero seremos inflexibles con quienes atentan contra su honor, con los que fomentan la indisciplina, con aquellos que mancillan nuestro uniforme. La ceremonia de posesión de las autoridades militares se desarrollará en los próximos días en el marco de una ceremonia militar. Javier Ceballos, Telediario. Una nueva edición de los Juegos Nacionales 2018 congregan a más de 2.000 estudiantes universitarios del país. Enseguida les contaremos en qué ciudad se desarrollan. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los lunes a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Pichincha es producción, emprendimientos, vías seguras, es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. Preguntas sin respuestas, misterio, intriga, secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, de lunes a viernes a las 18 horas, por Ecuador TV. De regreso les contamos, la Escuela Politécnica del Litoral de Guayaquil es sede de una nueva edición de los Juegos Nacionales 2018 que congregan a más de 2.000 estudiantes universitarios de todo el país. El propósito es fortalecer en ellos el espíritu de confraternidad en su proceso de formación profesional. 10 disciplinas deportivas unen a 2.000 jóvenes universitarios de todo el país en una nueva edición de los Juegos Nacionales 2018, que tienen como sede en esta ocasión a la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL después de 16 años. Que aparte de la preparación integral o académica en cada una de las universidades, de las 20 universidades que están participando, también se contribuye y se incentive y se cree el hábito a que practiquen actividades deportivas. Participan estudiantes universitarios de todo el país para quienes más que una competencia, el torneo representa un ejercicio de confraternidad que va de la mano con su proceso de formación profesional.
No es una competencia para discutir, sino realmente son amistades que ya he formado de toda mi vida y me enorgullece tanto de saber que el deporte se toma tan en cuenta. Aparte de lo que es el ciclo académico, podemos estar en comunión con lo que son las otras universidades. Gracias al deporte también nos estamos formando con una disciplina y desde chiquito la practicamos, entonces son responsabilidades, entrenamientos, horas de sacrificio. Se puede detectar o seleccionar algún talento en cada uno de estos deportes y que el día de mañana también nos pueda representar, porque también a nivel internacional están los Juegos Mundiales Universitarios. La organización de los Juegos Nacionales del año anterior estuvo a cargo de la Universidad Técnica del Norte, teniendo como sedes a las ciudades de Ibarra y Quito. En esta nueva edición, el campus de la EXPOL recibe a los universitarios del país hasta el 14 de diciembre. César Eduarte, Telediario. Ya se encuentra planificando qué hacer para los 2 últimos feriados de este año. Le cuento que las autoridades de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas promocionan los atractivos de esta jurisdicción que se enmarca en la práctica de deportes extremos y también la magia de sus tradiciones ancestrales. Tradiciones ancestrales que tienen su lugar de expresión en cada uno de los más de 10 centros culturales que la nacionalidad sáchila tiene a lo largo y ancho de la provincia. Cree que le fue mal en este año, considera que debe renovar su energía y mente para el 2019, pues mediante procedimientos ancestrales usted puede lograr ese equilibrio anhelado entre la mente y el cuerpo. Y hacer baños de purificación al final del año porque trae buenas energías y lo malo queda en el año viejo, como se dice, ¿no? En el año que ya pasó. La provincia de Santo Domingo de los Áchilas busca consolidarse con este nuevo nicho turístico y qué mejor aprovechar de estos 2 últimos feriados del 2018 para que los viajeros y visitantes conozcan más de la cultura y riqueza de esta zona del país, que entre otras cosas es el punto de conexión entre la sierra y la costa. Se viene muy bien para la temporada de fin de año, estamos pensando cómo limpiamos la mala energía y recibimos al nuevo año, al 2019, de la mejor manera posible. Un baño energético, un baño de purificación en nuestros ríos, también con este conocimiento de las plantas, de los chamanes, de los poné, de los hombres sabios. Es una interesante alternativa que queremos invitarlos para que nos acompañen. Pero si de la práctica de deportes extremos se trata, Santo Domingo quiere que sus visitantes vivan esa adrenalina y se sientan como en casa. Hay paquetes con diferentes actividades y presupuestos. Hay paquetes que nosotros les hemos denominado full day, un día full, que pueden partir desde unos $25 hasta unos $35. El viaje desde, por ejemplo, de Quito a Santo Domingo es muy corto, entonces al llegar allá pueden disfrutar. Busca actividades diferentes para los feriados de Navidad y fin de año. Una opción es Santo Domingo de los Áchilas, provincia de la magia y de la gente verdadera. Javier Ceballos, Telediario. Los esperamos a las 23 horas. Apunte sobre el balón, táctica y estrategia, los mejores goles del mundo. Y seguiremos hablando de la final del campeonato y de la Libertadores. ¿Sabían que hace 40 años la capital del Ecuador fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y no por nada. Quito está lleno de lugares mágicos, comida deliciosa, gente interesante, arte, cultura y además historia. He recorrido esta bella ciudad durante 12 días para festejar con ustedes su patrimonio. La ciudad de Quito me fascina. No te pierdas de esta expedición. En Quito, 4012. ¿Qué más, güey? Ya te he visto en la tele. Todos los sábados a las 20 horas 30, aquí, por Ecuador TV. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Historias cotidianas de la realidad latinoamericana. Crónicas, entrevistas y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora. Domingo 18 horas 30 por Ecuador TV. Estamos de regreso con las noticias del mundo. Movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles se manifiestan en las calles de Buenos Aires, Argentina y de otras ciudades del país
contra las políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri y denuncian los índices con los que culminan este 2018. Balances internacionales califican a este como el peor año para la economía argentina al sufrir una fuerte depreciación de la moneda, altos niveles de desempleo e inflación. Esto al cumplirse 3 años del mandato de Macri. Y alrededor de 20 millones de personas a lo largo del suroeste de Estados Unidos se ven afectadas por la fuerte tormenta invernal Diego. Lluvias constantes y caída de nieve de entre 5 y 20 pulgadas de altura provocaron la cancelación de más de 1.800 vuelos. Además, el fin de semana se registró una importante falla eléctrica que dejó sin energía a los hogares de más de 350.000 personas en varios estados del país. Las autoridades recomendaron a los habitantes no salir de sus viviendas durante estos días. Y luego de 4 semanas de protestas en Francia contra la subida del precio de los combustibles, el presidente Emmanuel Macron se dirigió esta tarde a sus compatriotas para dar a conocer las medidas económicas que aplicará su gobierno. Según la prensa local, se incluyen rebajas de impuestos que ya estaban previstas y la eliminación de contribuciones sociales por las horas suplementarias trabajadas. Y más de 150 países firmaron el primer Pacto Mundial sobre Migración. El pacto es patrocinado por la ONU y busca permitir a los países que se han adherido a este proceso tengan la posibilidad de evitar incidentes como la trata de personas y generar mayores espacios de inclusión a los migrantes. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de Naciones Unidas fue aprobado en la cumbre que se celebra en Marruecos, entre llamamientos a una cooperación multilateral para fomentar un fenómeno de dimensión global. La aprobación fue por la aclaración durante la sesión plenaria presidida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, y Nasser Bourita, el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, país anfitrión de la conferencia. Hemos decidido establecer la red de las Naciones Unidas sobre migración y esto movilizará toda nuestra capacidad para apoyar a los miembros en este trabajo fundamental. El pacto no vinculante recoge principios de defensa de los derechos humanos de los niños, reconocimiento de la soberanía nacional y enumera propuestas para ayudar a los países a enfrentar las migraciones, como el intercambio de información y de experiencia o de la integración de los migrantes. En julio, todos los 193 miembros de la ONU, excepto Estados Unidos, concluyeron el llamado Pacto Mundial para una Migración Segura y tener el mejor manejo de la migración. Fernanda de la Bastida, Telediario. El día de nuestro compañero Fernando Estrada, que está ya con nosotros en los estudios. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos televidentes. Hay buena información y buenas noticias para el fútbol ecuatoriano porque te cuento que Ronaldo, el gordito, como muchos le dicen de cariño, está acá en el país, es accionista mayoritario del Real Valladolid de España y ha venido a comprar el pase de Steven Plaza, el jugador de Independiente, y ha sido recibido con bombos y platillos, no es para menos. Y de hecho veía que le había entregado el equipo porque además hizo una visita a las escuelas de Independiente, se le había entregado ya también la camiseta de Independiente con su nombre y con el número 10. Un gran detalle para él. Sí, vamos a revisar lo que fue, ¿te parece, Marioxi? Porque es algo realmente interesante para lo que aspira Independiente con sus canteras, ¿no? Poder terminar vendiendo a estos jugadores. Olvídense del valor, no pasa por el valor, sino venderlos, proyectarlos al fútbol internacional. Con ese proyecto trabaja Independiente del Valle. Y ahí estaba Michel Deller, su principal financista, por decirlo de alguna manera, porque no es el presidente de la institución, pero ahí estaba, pues lógicamente, presidiendo esta rueda de prensa en la cual apareció hasta Ronaldo en la espalda de la camiseta de Independiente, un jugador que marcó historia, el fenómeno, así lo conocían a él cuando aparecía en las canchas, realmente era un fenómeno, ¿eh? El mejor delantero probablemente que yo he visto en mi corta vida, creo yo que tengo, así que la verdad es que era extraordinario verlo. Y bueno, que él haya venido personalmente a buscar ya el cierre, lógicamente, de la negociación por Steven Plaza, que obviamente ya estaba todo zanjado y acordado, pero la presencia de él en el tema marquetero y en el tema también del interés y la motivación para el jugador ecuatoriano, que venga personalmente el ex astro brasileño a buscarlo y a firmarlo, sin duda alguna debe tenerlo muy contento el jugador y muy contento Independiente. Escuchemos a los protagonistas de esta velada que se llevó pues en el complejo de Independiente. Steven Plaza lo vi hace 6 meses, unos videos, me interesó muchísimo, con mucho potencial,
y desde entonces hemos empezado a hablar para ver con las posibilidades de llegar a un acuerdo. Hoy llegamos a un preacuerdo pendiente de las formalidades y revisión médica, lo cual estoy muy contento de haberlo logrado. Yo digo siempre, como yo fui creado así, y creo mis hijos así, para que no sea algo... bueno, los hijos nosotros creamos y educamos para que empiece a volar solo. Yo creo que Steven Plaza está preparado para volar, tiene un desafío por delante importante, pero estoy seguro que está capacitado para ello. Le daremos toda la ayuda que necesita para que triunfe con nosotros también. Bueno, y qué mejor impulso que este para Steven Plaza, ¿no? Que lo haga Ronaldo personalmente. Ojalá le vaya bien al talento ecuatoriano en tierras españolas. Difícil, tan pronto, no ha completado ni una temporada completa acá en el país, pero su calidad lo está llevando pues al fútbol internacional. Seguimos revisando información y lo hacemos a nivel local, porque se viene la finalísima del fútbol ecuatoriano en esta temporada 2018, donde Emelec ya ha publicado pues lógicamente el valor de las entradas para este enfrentamiento en el Estadio Capo el día miércoles a las 20 horas. General $18, palco Piemontúfar $25, tribuna $30, palco General Gómez $50 y la adicional de suite $50, valores oficiales de las entradas para la primera final, en este caso el día miércoles, repito, 20 horas en el Estadio Capo. No, yo creo que la presión es para todos, para los dos equipos, ¿no? Emelec de los últimos 5 campeonatos ganó 4 y seguramente tiene la obligación por esos últimos torneos, y nosotros por la historia del club. Somos 2 equipos grandes que nos vamos a enfrentar, y los dos, si cuando empieza el año, si vos decís vas a ser segundo, ninguno quiere y no nos interesa. Lo que nos interesa es ganar. Sí, que es verdad que bueno, que los dos estamos clasificados a la Copa Libertadores, que es algo importante que se ha logrado, pero ni hablar que vamos por todo y hay que jugarlo con todo. Hay que tener la personalidad y el carácter para encarar estas finales con el máximo que podamos dar cada uno de los que estamos en liga. Bueno, y vaya que tiene muchas razones el profesor Repeto, ¿no? Ya cuando estás ahí en la final vas por todo, no te guardas nada y quieres llevarte el campeonato como dé lugar. Es la misma intención que tiene Emelec, que regresó a la ciudad de Guayaquil después de su partido definitivo en Ambato para poder ganar la etapa. Esa satisfacción se notaba en el ambiente de los jugadores millonarios que arribaron a la ciudad de Guayaquil, ya solo pensando en lo que va a ser la final el día miércoles. Hay que cambiar el chip inmediatamente. Sí, se ganó la etapa, pero con eso no se ha ganado absolutamente nada más de clasificar a Copa Libertadores, que es un detalle importante, lo decía Repeto, pero que de todas maneras Emelec pues sabe que el objetivo final es ser campeón del fútbol ecuatoriano nuevamente. Imagínense, Emelec sería bicampeón y antes fue tricampeón en una misma década. Eso no lo consigue cualquiera y Emelec va por ese objetivo. Quiere sin duda alguna llevarse la final, y la primera cita es este día miércoles en casa en el Estadio Capo del Mariuxi, donde se vivirá la fiesta del fútbol ecuatoriano. Veremos quién da el primer paso importante para llevarse el título 2018. Bueno, realmente está disputado, todos los hinchas están esperando con ansiedad, ¿no? Yo creo que cada uno ha hecho su verdadero esfuerzo, pero quería antes de despedirme felicitarlo, porque cuando le pregunté quién era su favorito, usted sufre cuando le voy a decir algo. Es que no le voy a decir nada. Usted siempre tiene un piedrazo por ahí, uno nunca sabe. Pero sí, supongo que me habla del clásico sudamericano en la final de la Copa Libertadores. Bueno, de hecho, quiero agradecerle porque usted siempre me permite poder conversar un poquito de fútbol, que usted sabe que a mí me gusta, que usted también me hace boli y me dice, Mariuxi, ya usted me dice todas las notas que voy a decir yo. Hoy vino de amarillo, por ejemplo, no sé si es por Boca. No. ¿Usted le iba a Boca o le iba a River? Usted le iba a River, eso quería felicitarlo. Usted le iba a River, yo le iba a Boca, Fabricio Ceballos también le iba a Boca, otros compañeros también le iba a Boca, pero usted latino, felicidades. Vamos a ver si latina también en este campeonato ecuatoriano. No le voy a preguntar por quién, pero seguramente vamos a ver cómo va. El miércoles pregúntenme. El miércoles le pregunto. Y le doy estaré pendiente. El pronóstico. Seguramente mucha gente también estará de acuerdo con usted. Gracias a nuestro querido Fernando Estrada por esa buena actitud y esa buena energía que nos pone siempre al finalizar este telediario. Y a ustedes por informarse con nosotros.